NSE Producciones presenta Totus tuus, soy todo tuyo, María. Este fue el lema de Juan Pablo II. Totus tuus, un programa para ahondar en la figura del Papa que cambió el mundo. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Bueno, estamos contemplando a Juan Pablo II hoy como maestro. ¿Por qué lo digo? Maestro o los mejores maestros que son los ejemplos, que son los que nos cautivan, más que los discursos, fijarnos en la virtud de alguien. ¿Y saben qué? Los papas posteriores a Juan Pablo II, cada uno de ellos ha aprendido mucho de él. Claro, como todos han sido bastante seguidos, pues podemos tener muchos datos actuales. Estamos en una época en que, gracias a Dios, estos datos son públicos, nos llegan y queremos compartirlos. Porque María José nos ha venido a traer cosas buenas. ¿Cómo Yo estás? creo que sí. Por lo menos a mí me gusta mucho ver cómo, pues eso, ¿no? Los papas también tienen la humildad. Parece que el papa ya es papa, ya lo sabe todo. Ya. ¿Por qué no? Por Claro. supuesto que no, los papas siguen aprendiendo y en este caso es muy bonito ver cómo el Papa Francisco habló, y no solamente una vez, sino varias veces, de todas las cosas que había aprendido de Juan Pablo II y de cuánto Juan Pablo II le había ayudado, como tú dices, no solo con su palabra, sino con su ejemplo. Por Claro. ejemplo, en algo muy bonito y muy entrañable que es verle rezar, como ver rezar a Juan Pablo II, simplemente verlo, Te sin creo. que él le dijera nada, le diera un discurso, nada. Me encanta. Solo fijarse en cómo rezaba Juan Pablo II ya le hizo mucho bien y le hizo decidir cosas Fíjate. que le luego, cambiaron la vida. Claro, y y como que papa, mantuvo siempre durante toda su vida. Entonces, guay. me parece muy bonito repasarlo y que veamos nosotros también las cosas que tenemos que aprender. Y si ellos, que son hombres, pues eso, ¿no? Son papas de la Iglesia, siguen aprendiendo, ¿cómo nos vamos a creer nosotros? Que nos pasa muchas veces que a mí ya nadie me ha de contar nada porque yo ya lo sé todo. Bueno, pues no es el caso. Muy bien, me parece genial. Bueno, pues cuéntanos, seguramente, bueno, me parece que ya vemos una imagen de Juan Pablo II con el cardenal Bergoglio, ¿verdad? Que esto es cuando lo nombró cardenal, Cuando lo seguramente. nombró cardenal, porque fue él quien le nombró cardenal el 21 de febrero de 2001 en la Basílica de San Pedro. Y dice que fue un momento decisivo y que cuenta, que luego fue Papa Francisco, que en este momento, cuando le dio el birrete, él sintió ese impulso de besar la mano, besó la mano a Juan Pablo II, y que algunas personas criticaron este gesto. Siempre hay gente que critica, bueno, que eso es critica facilísimo, todo, sí. pero dice que además fue se ve que algo lo hace con una devoción totalmente, y un es cariño que enorme. dice que es lo primero que le salió fue Claro. espontáneamente besar la mano del Papa Yo Juan hubiera Pablo hecho lo II. mismo. ¿Sabes por qué? Porque ya le tenía mucho cariño, porque se conocieron, y esto lo cuenta también el Papa Francisco, cuando él estaba en un momento muy oscuro. Dice que estaba en Argentina, que en Argentina estaba siendo un tiempo difícil y que él como que había tomado una tendencia de ser muy autoritario y se había creado bastantes problemas. Y que entonces él estaba en un momento en que no, ¿sabes? Ni estaba a gusto consigo mismo, ni con la situación. Claro, no sabía muy bien qué forma de actuar era la correcta, ¿no? Y esto nos pasa a todos, claro, en la vida. Él dice que sí, procuraba actuar según su conciencia y lo que pensaba que Dios le pedía, pero que muchas veces no era fácil ese Te creo. discernimiento. Y esto como arzobispo. Y fue cuando Juan Pablo II fue a Argentina en 1987
Y además dice que era el momento en que el Papa Francisco también se sentía, bueno, que no era No. Papa, claro, en ese momento. ¿Era arzobispo ya? Yo no sé si era todavía obispo o había sido Lo ya veremos. nombrado arzobispo. Bueno, no tiene ninguna Bueno, importancia. la en el cosa caso. es que él estaba en un momento delicado y en esa visita pudo Abrir su hablar, corazón. hablar con el Papa. Qué bien, y ¿eh? dice que esa conversación, una primera broma en que la persona que le presentaba le dijo él es jesuita y el Papa, Juan Hizo Pablo una II broma. hizo una broma como, tú, jesuita. ¿Sabes? Como ese romper el hielo Sí. de esa como familiaridad, pero Esa paternidad, cercanía, sí. cercanía, te escucho, me interesas, y que ese encuentro le liberó muchísimo el corazón. Y me parece bonito que él lo cuente, Claro. ¿sabes? Como Con humildad, diciendo yo necesitaba apoyo. Totalmente. O sea, me sentía desorientado en Sí, algo, sí, ¿no? sí, sí. Pues es muy bonito, la verdad. Sí, la humildad siempre es buena. y que esto le confirmó, dice, el buen presentimiento que ya había tenido cuando vio a Karol Wojtyła salir al balcón. Tú verás. Claro, en ese momento un poco de Desconcierto. porque Wojtyła, polaco, una cosa, ¿sabes? Después de, no sé, más de 400 años de papas italianos, sí, o por lo menos europeos. claro, un cardenal súper joven, pero que ya en ese momento tuvo como una intuición de que le gustó y que todos estos hechos posteriores solo hicieron que O sea, le fueron confirmando. confirmando Ese- que realmente no era una intuición, sino que en el tiempo él iba viendo que realmente Juan Pablo II era una persona excepcional. Claro, qué grande habrá sido para el Papa Francisco poderlo beatificar y canonizar. ¿O estoy mal? Lo canonizó Canonizar, él, lo lo canonizó beatificó Benedicto Benedicto XVI, correcto. Pues ya que hablas de la canonización, vas a ver qué bonito, porque justo vamos a poner ese momento en el que el Papa Juan Pablo II es inscrito en el catálogo de los santos. Vamos a verlo Guay. y a recordarlo. Sanctos esse decernimus et definimus, ac sanctorum catalogo adscribimus, statuentes eos in universa ecclesia, inter santos pia devocione recoli devere, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Vamos a ver el aplauso. Imagínate, hermana, qué bonito para él. Esto era el 27 de abril de 2014. Juan Pablo II fue canonizado junto a Juan XXIII en una ceremonia que fue súper multitudinaria. ¿Y dónde estaba María José García? Pues ahí estaba, en medio de la multitud, pero de verdad, con muchísima alegría, Tú verás. con esa sensación de algo justo que se estaba cumpliendo. De algo ¿no? justo y de algo precioso, porque Juan Pablo II tenía que ser modelo para todos. Claro. Es que es la verdad, o sea, porque no hay otros santos, que todos los santos son maravillosos, pero bueno, que tienen como un carisma muy propio Sí, de una es sola... verdad, más admirable que imitable, se suele Exacto. decir. En cambio, Juan Pablo II es imitable, no en todo, Pero digo, tiene no en todo tantas- porque no tenemos todos su energía o su inteligencia, pero en muchos aspectos Claro, sí. por ejemplo, en cómo tratar a las personas, cómo dedicar esta atención personalizada a cada uno, o sea, desde estos detalles que Eso creo se puede hacer. que es maravilloso para nosotros, porque dices, bueno, son cosas que podemos, Claro que sí. a lo mejor no nos sale tan bien como a él, pero por lo menos no lo podemos sí, intentar aprender. Ese espíritu de trabajo, esa sensación de que el tiempo está para aprovecharlo y que lo que decía él, ¿no? Ya descansaremos en el cielo, pues también aprender de él esa urgencia bien entendida, porque tampoco se trata de hacer a lo loco. Con serenidad. ¿no? Y cuando oraba, también lo hacía con serenidad Exacto. y con intensidad, Exacto. acuérdense. O sea, qué bonito. Es que al final, yo me doy cuenta, los santos más contemplativos son los más activos. Así es. Cuando Totalmente. están más unidos a Dios, Totalmente. son los que más hacen en la vida. Bueno, porque Y el esto- Espíritu Santo yo creo que les da también la eficacia, ¿no? Sí. El decir...
Y luego también el estar centrado te hace que Totalmente. hagas las cosas No bien, pierde porque al tiempo. final estás en lo que tienes que estar, Estás en Dios. en 20 cosas. Muy Pero bien. nos enseñó muchas cosas, por ejemplo, hoy ya veía, ¿no?, imágenes del Papa Juan Pablo II rezando el Vía Crucis. Bueno, pues también, ¿no?, aprender del que todos los viernes rezaba el Vía Crucis, cómo le ayudaba, que él lo dijo varias veces, cómo le ayudaba a ir siguiendo con María ese camino de la cruz. Que luego el Papa Francisco también decía que él también le gustaba mucho el Vía Crucis, y una anécdota bonita es que dice que en Buenos Aires le habían regalado un Vía Crucis de bolsillo. Ah, sí, yo los he visto. Son estos así, a veces son como una capellita que tú la abres. Exacto, y tienes todas y que con eso las lo llevaba estaciones. encima para ir haciendo las estaciones. Ujú. Entonces creo que Juan Pablo II es admirable, imitable en algunos aspectos, y que no hay nadie que se sienta fuera como de su jurisdicción, dijéramos, porque ha hablado a los deportistas, a los actores, a las familias, A los a estudiantes. los ancianos, a los niños A las de la mujeres. infancia misionera, la carta a las mujeres. Entonces, es como que aparca un campo tan grande Nadie que se escapa exacto, que de su todos nos bendición. sentimos, ¿no?, hijos Sí, es verdad. de Juan Pablo II. Y nietos del Papa Benedicto, que ya lo dijo él, que era el abuelo del mundo. Exactamente, nietos del Papa Benedicto. Mira, otra cosa que aprendió Francisco del Papa Juan Pablo II. No lo has dicho todavía, lo de orar. Exacto, lo de orar, por Ah, eso es lo te que lo quieres voy a explicar. contar, es Sí, sí, increíble. me interesa. Dice que viendo cómo el Papa Juan Pablo II rezaba el rosario, Fíjate. con su devoción y cómo lo hacía, el Papa Francisco, que no era Papa, decidió que él también iba a rezar. En ese momento había 3 partes del Correcto. rosario, sabemos que la 4ª parte la añadió más tarde Juan Pablo II. Decidió que todos los días iba a rezar las 3 partes del rosario, y fue una inspiración al ver a Juan Pablo II. Imagínense, qué hermoso. Y este es un ejemplo de cómo son las obras las que hablan más que las palabras. O sea, de verlo, dice, pues, ¿y yo por qué no? O sea, cuánto bien me haría. Quiero recordar aquí, quiero aprovechar, no sé si lo hemos dicho en el programa, que, y esto no sé si él lo aprendió de Juan Pablo II, pero que Me el quita Papa esto, hermana, Francisco... que me molesta mucho. Sí, lo puedes poner así. Ay, para perdona. que no sé, que el Papa Francisco hizo una promesa a la Virgen, pues se sintió inspirado por María a hacerle la siguiente promesa, que fue no volver a ver televisión, También. que en el mundo de hoy es algo muy, o sea, difícil de cumplir, ¿no? Y lo hizo. Lo hizo porque le parecía que digamos, nosotros estamos haciendo televisión en ese sentido, pero de la forma más natural posible, ¿no? Pero él lo que le disgustaba, aparte de la pérdida de tiempo y eso, pero era también la falsedad de la apariencia. Entonces, el hecho de relaciones humanas falseadas por una distancia que se prestaba, pues, a tergiversar las cosas. Y él prefería ver a la gente tal como es. Tal cual era, sí. Uh-huh. A ver, hay tantas cosas que pensar, ¿no?, cuando vemos estos ejemplos, porque también, hermana, a mí, escuchando esto del Papa Francisco, me hacía pensar cómo cuando hacemos actos buenos, no por ponernos medallas, porque Dios no nos deja ver el fruto, a lo mejor justamente para eso, pero cómo suceden cosas buenas que nosotros no sabemos, pero Dios está actuando. Por ejemplo, yo pensaba, probablemente Juan Pablo II en vida no supo que Francisco, esta persona, claro, y además estaba que rezando el rosario todos los días, las 3 gracias partes a su ejemplo. Gracias a su ejemplo. Probablemente Juan Pablo II nunca no lo tenía ni idea. supo. Pero hacer las cosas bien, hacerlas de corazón, sin esconderse públicamente, siempre el rosario en la mano. Bueno, pues como esto le sucedió al Papa Francisco, pero que a lo mejor otras personas también viendo, claro, pero que qué bonito eso, ¿no? Darle importancia a las cosas que hacemos. No es lo mismo que yo rece bien que rece mal, no es lo mismo que rece, no sé, con el rosario escondido en el bolsillo que con el rosario agarrado en la mano, en medio del autobús. Que no sé lo que va a pasar, oye, que a lo mejor no pasa nada, pero puede ser, y muy fácilmente, Dios puede aprovechar eso para personas que yo nunca sabré, igual que a mí está aprovechando muchas cosas de otras personas para que yo me forme, para que yo crezca, para que recibir gracias inmensas. Qué bonito, me ha gustado esto, ¿no? Y bueno, tomen nota,
hasta los papas, bueno, en este caso los obispos, porque no era todavía papa, cuando fue aprendiendo cosas de Juan Pablo II. Y claro, y siendo cardenal, no sé si de esto hay alguna él ha hablado anécdota muchas veces de cosas que le impactaron, ¿no? Del Papa Juan Pablo II, por ejemplo, como educador, a él le impactaba mucho esa faceta de cómo él educaba a la gente. Él ¿Te dijo refieres que, como cuando fue profesor sí, o a qué? Yo imagino que tiene mucho que ver con esto, ¿no? Del ejemplo, de Sí. decir, yo estoy educando no con mi palabra, no con mi sabiduría, no con mis escritos, gestos, sino con toda mi vida. O sea, sí, toda sí, mi vida sí. es como una educación, Claro, de esto se trata. cómo hay que vivir. Él lo dijo, fue un extraordinario educador, especialmente para numerosos jóvenes que a través de él fueron introducidos en el camino de una fe concreta, testimoniada, vivida en cada instante de la vida. Parece súper importante, que es un poco lo que hablábamos, ¿no? En los actos cotidianos. Muchas veces soñamos con grandes gestas y que además nos tranquilizan mucho, porque claro, como no soy misionero y no estoy en medio de la selva, ¿sabes? Ya cuando sea misionero en medio de la selva, entonces ahí sí ya lo daré todo. Claro, como ese momento probablemente no va a llegar, ¿sabes? Pues, o ya cuando ya todos mis hijos sean mayores y ya no tenga nada que hacer, entonces sí que podré dedicar mi vida y mi tiempo a los demás y a la parroquia y a la iglesia, y dices, mira, probablemente luego vengan los nietos y luego estés ya tan cansada y tan viejecita que lo que necesites es que te ayuden a ti, ¿no? Claro. Esta fe, como dice él, ¿no? Testimoniada, concreta y vivida en cada instante de la vida. También dice que admiró mucho todo lo que hizo por detener las guerras. Sí. Bueno, recordemos la visita a Argentina. Claro. Donde evitó la guerra de las Malvinas. De las Maldivas, exacto. O sea, que hubiera sido también una guerra contra Chile, por lo que me he enterado, y bueno, que marcó mucho, hizo mucho bien a ambos países, ¿no? Independientemente de que, bueno, la gente pudiera opinar libremente, pero es una realidad, evitó una guerra. Bueno, él también quiso hablar, Francisco, del tema del celibato sacerdotal, recordando que Juan Pablo II había dejado cerrado este tema y que era un tema que ya no se debía discutir, y de alguna manera como adhiriéndose totalmente a la enseñanza de Juan Pablo II y pues poniendo fuerza en unos tiempos que también le tocó vivir, en que le ha tocado vivir en que estos temas pues han sido muy... Sí, muy polémicos. Y manipulados por la opinión pública, bueno, y bueno, ganas de, mucha como decíamos, levadura, ¿no? de meter cizaña, ¿no? De meter cizaña. Sí. También Francisco ha hablado de que él cree que parte de cómo fue Juan Pablo II como papa, con esa preocupación también por la gente pobre, por la gente necesitada. Sabemos que en todos los viajes siempre quería visitar prisiones, visitar los lugares donde la gente había sufrido, Juan Pablo II. Entonces, el Papa Francisco dice, esto creo que fue porque como él había sufrido, como había vivido, sabía lo que era trabajar duramente para ganarse el pan, no poder estudiar de la forma en que quería. Bueno, pues todo eso le acercó a la gente sufriente, y el Papa Francisco también quiso, ¿no?, con su pontificado, imitar esa faceta de Juan Pablo II, de acercarse también especialmente a las personas que sufrían más. Es otro gesto, hermana, de los que me parecen concretos, sí, totalmente, sí, porque sí, imitables. Es otra cosa que nosotros podemos hacer, y si nosotros no vamos a visitar a una prisión, no pasa nada, porque tenemos a la vecina del segundo que tiene 90 años y vive sola y está súper necesitada, y no nos hace falta que sea algo tan, no sé, llamativo como, pues eso, visitar una prisión o ir a un sitio donde ha habido un terremoto, o quizá sí, pues en el tercero tenemos el terremoto muy que cerquita es, de nosotros. Exacto, que tenemos, o quizá en nuestra propia casa con nuestros padres, nuestros hermanos, pues tenemos el terremoto ahí, ¿no? Y entonces estos gestos de decir, yo me ocupo de estas personas, y nos quitan excusas también ellos, porque
Claro, uno dice, es que estoy muy ocupado, y dices, bueno, y Juan Pablo II... Creo que estaba tan ocupado exacto, como yo, ¿no? como mínimo... Como mínimo, por ejemplo, en esto de rezar el debía- Santo Rosario, ¿no? Exacto, en estas cosas. Y o sea, otras muchas. por eso que otra enseñanza es a qué dedico, lo que decíamos, ¿no? A qué dedico mi tiempo, ya descansar en el cielo, la urgencia de aprovechar los momentos que Dios nos da para nuestra santificación y crecimiento, para ocuparnos en la familia, pero también para ocuparnos de los demás. O sea, yo creo que Juan Pablo II tenía muy claro esto que decimos así caseramente, que es que ni al cielo ni al infierno va nadie solo. O sea, arrastramos a otros nos arrastran, nosotros arrastramos, es así, por la comunión de los santos, no somos como Claro, islotes. y para nada, nuestra fe católica es universal y comunitaria. Hay otro aspecto muy entrañable que quizás los une y donde se demuestra que Francisco aprendió entrañablemente de Juan Pablo II muchas cosas, y es el amor y el respeto a los ancianos. Totalmente, totalmente. Muchísimo. O sea, creo que Juan Pablo II tuvo en mucha estima a las personas mayores, nos dio un ejemplo de cómo vivir la ancianidad. Eso es. Sin esconderse, sin esconder la Heroico, enfermedad, completamente heroico. Poniendo lo que él podía. O sea, por ejemplo, esto, ¿no? Que estaba mirando cosas del Vía Crucis, te contaba, veía también cómo en el Vía Crucis del 2005, ya el último, que él estaba fatal, pero cómo siguió el Vía Crucis desde su habitación, se habían escrito las estaciones, pero cómo lo siguió y cómo estaba pendiente. O sea, estaba fatal, pero es como decir, si yo lo puedo desde mi ventana, o sea, no puedo estar en el Coliseo, pero puedo estar en mi ventana, eso que yo todavía puedo hacer, lo voy a hacer, ¿no? Y no voy a esconder mi ancianidad, mi debilidad, mi limitación, mis arrugas, que casi me tienen que secar porque se me cae la baba. Entonces, me parece que nos dio un ejemplo precioso. Y creo que el Papa Francisco ha tomado eso también como algo súper personal, y en un momento en que hace muchísima falta, creo que él también ha defendido de una forma pues, sí, muy fuerte, ¿no? Y sobre todo recordándonos que los ancianos, no es que, como es la idea generalizada, ¿no? El bueno es el que aguanta a los ancianos. No, es que no es que los aguantes. Es que esto es tu deber, o sea... Y es tu enseñanza, que es lo que yo creo que ellos dos decían, como decir, es que tienes un tesoro ahí que tú no estás viendo, solo estás viendo... La incomodidad, la un carga, aspecto. Exacto, un aspecto cuando hay otros muchos que hay que rescatar, ¿no? Sí, en esto de la cultura del descarte que tanto denunciaba el Papa Francisco, creo que también aprendió mucho de Juan Pablo II a valorar y a estimar cada vida. Exacto, y esas personas que a lo mejor una persona que está en coma o una persona que y luchó la defensa de la dignidad de toda vida humana, totalmente, desde la concepción hasta la muerte natural y en el estado en que estuviera. Y en casos muy extremos, recordarás que incluso fueron trasladados a Roma varios enfermos terminales, en casos en que, sobre todo de Inglaterra, en que no les permitían y seguir otros viviendo. Casos en que ni siquiera las autoridades permitieron, a pesar de esta petición de los papas, no se les dejó que fueran a Roma para ser atendidos en el Policlínico Gemelli. Pero por eso, hermana, creo que ¿no? Son personas que nos han enseñado muchísimo, que nos siguen enseñando muchísimo, y que es bueno de vez en cuando, pues, eso no, ahora que tenemos tanta facilidad en YouTube, ver un vídeo de Juan Pablo II, escuchar una homilía, ver su fuerza al hablar, porque nos contagia. Realmente es una persona que pues tenía ese carisma que Dios le regaló de ser un entusiasmador, ¿no? Sí, 100%. Un líder, y una de lo que persona vemos, que te arrastra. María José, de lo que estamos viendo todo el día, eso es lo que nos alimenta y es lo que vamos a reflejar Totalmente. Después. Exacto. Entonces, claro, si yo estoy viendo cantantes de rock agresivos todo el día, pues acabaré histérico y haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, es bien sabido. Bueno, pues me parece muy bien. ¿Tienes algún dato más que quisieras? ¿Por qué decidió, no sé, por qué? Antes has hablado del birrete, estamos ya en el último minuto, qué lástima.
El birrete, ¿Por qué se ¿no? visten de rojo Claro, los es que cardenales? es algo muy bonito porque es de la sangre, porque están dispuestos a dar la vida por la Iglesia. Es Ese algo es súper bonito. el significado del color rojo en las vestiduras de los sí, cardenales. en la foto que veíamos de Bergoglio cuando Juan Pablo II le creaba cardenal. Y él le besó la mano con este cariño y este respeto. Bueno, aprendamos siempre, en lugar de... O sea, fijémonos en lo bueno de cada persona y procuremos aprender, que eso es lo constructivo para nuestra vida. El criticar lo que no es perfecto es muy fácil y, bueno, a veces es necesario, pero quedémonos siempre con lo bueno. Es lo que nos enseña Jesús. Así finaliza el espacio Totus Tus. No temáis. María, por su parte, es ejemplo supremo de esta actitud. Envíanos tu testimonio sobre Juan Pablo II al correo electrónico nsebarcelona@nseradio.com. Abrid de par en par las puertas a Cristo.